Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver entonces el laboratorio número 5, cómo realizarlo. Eh, y luego pues ya quedarán ustedes la tarea para poder presentarla en el siguiente día de clases. Entonces iniciemos con el laboratorio número 5. Nos indica que tenemos que abrir, como lo hemos hecho, un programa de Visual Studio. Y vamos a crear entonces una clase. Se agregar una nueva clase en su proyecto. Vamos a hacer una aplicación de consola y vamos a agregar una clase que se llama círculo. Ok, perfecto. Entonces vamos a agregar a nuevo proyecto. Luego el nombre de la clase va a ser círculo. Y ese es el código que vamos a crear. La aplicación de consola. Y vamos a agregar acá el laboratorio número 5. Bueno, en mi caso sería laboratorio 5 ejemplo. Para que ustedes puedan tener el ejemplo a seguir. Ejemplo. Ok. Entonces vamos a crear la aplicación. Vamos a crear el proyecto y luego tenemos que agregar una clase. Nos indica que agregar una clase llamada círculo. Y hay que definir los siguientes atributos privados. Dice radio de tipo doble. Ok. Entonces vamos a esperar a que termine de cargar. Y continuamos viendo qué más hay que agregar. Definir un método constructor que reciba como parámetro por valor el valor del radio para el atributo. Ok, ¿qué es un constructor? El constructor es un método que tiene la característica que tiene el mismo nombre que la clase. Y este pues se ejecuta cuando ustedes crean una nueva instancia de esta clase. Cuando ustedes crean un nuevo objeto de esa clase, se ejecuta. Entonces es el primer método que se ejecuta cuando se genera un objeto. Por eso se le llama constructores. Ahí vamos a crear todo el procedimiento que necesita nuestro objeto, todo el código que necesita nuestro objeto para poder funcionar. Bueno, en este caso el código que necesita es tener la característica o que se le envíe por parámetro la característica del radio. Entonces vamos a agregar la nueva clase. Vamos a agregar nueva clase. Le vamos a poner de nombre círculo. Ok, perfecto. Le vamos a agregar y vamos a agregar el método constructor. Se encuentra acá en nuestra clase y vamos a agregar el método constructor. ¿Y cómo se agrega el constructor? Pues es del mismo nombre que la clase. Si nosotros regresamos, dice que el nombre de la clase será círculo. Entonces, y define los siguientes atributos privados: radio de tipo double. Entonces, double private, porque dice que es privado, double radio. Ok, perfecto. Ya hemos creado entonces nuestra variable y ahora vamos a agregar el valor por parámetro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Public, porque este método o este constructor tiene que ser público. Public círculo y dice que necesita recibir por parámetro un tipo doble que va a ser el radio. Así va a ser el parámetro que le vamos a transferir, a trasladar. Ok, perfecto. Entonces sería radio es igual a el radio. Entonces ahí lo que el programador o el usuario ingrese por esta variable el radio va a entrar acá y se le va a asignar a la variable radio. Entonces ya ahí ya nosotros ya tenemos el valor guardado para poder utilizarlo ahora más adelante. Ok, perfecto. Continuando entonces, dice que defina método constructor, ya lo pusimos. Definir los siguientes métodos privados: obtener perímetro, obtener área y obtener volumen. Ok, entonces dice definir los siguientes métodos privados. Bueno, dice que son privados. Veamos entonces, obtener parámetros. Función de tipo double que retorna el perímetro, obtener perímetro de la circunferencia. Estos vamos a ponerlos como públicos porque creo que van a ser públicos más adelante, pero dejémoslos como privados y si no los cambiamos. Entonces, obtener perímetro, tenemos que utilizar esta fórmula. Dice, obtener perímetro de tipo double que retorna el perímetro de la circunferencia. Entonces, vamos a poner por el momento private
double porque va a devolver, es una función que va a devolver un double y se llama obtener perímetro. Obtener perímetro. Ok, ¿qué recibe como parámetro? Función que de tipo double que retorna el perímetro. No necesita parámetros porque todo esos datos pues los podemos calcular internamente. No necesitamos introducir nada. Ahorita nos está marcando error porque recuerden que es una función, entonces está esperando que nosotros retornemos algo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice que el perímetro es igual a 2pi por radio. Ok, entonces, ¿cómo va a ser lo que vamos a devolver? Return, vamos a devolver. ¿Y qué vamos a devolver? Vamos a devolver el número 2 multiplicado. Ok, ¿dónde está acá el? Ok, vamos a ver, multiplicado por pi. Ahora pi, entonces pi, yo creo que existe una constante que es pi. 2 multiplicado por pi por radio. Ese es entonces el valor que vamos a devolver, que es una operación. Recuérdense de que el return agarra lo que está dentro de este lado de la operación, y dentro de este lado tenemos el 2 es un double, el mat.pi es un double y el radio es un double. Entonces multiplicación de 3 double da como resultado un double y retorna un double, y por ese motivo ya está el double acá. Entonces no hay ningún inconveniente que yo pueda devolver eso. Ok. Luego continuamos, dice obtener área. Función de tipo double que retorna el área de la circunferencia. Entonces nuevamente vamos a ponerle privates por el momento. Double, obtener área. Entonces obtener área. Y tampoco nos recibe como parámetro nada. Y es el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a poner pi por radio al cuadrado. Entonces return, que sería acá, sería mat.pi multiplicado por el radio al cuadrado. Acá podemos hacerlo de dos formas. Podría ser radio multiplicado por radio, porque de esa forma es el radio al cuadrado. Esta es una forma, y lo voy a hacer acá de otra manera para que ustedes puedan tener una forma un poco más profesional de poder elevar al cuadrado. Entonces sería el mat.pi multiplicado por mat.pau, que significa elevar al cuadrado. ¿Verdad? Entonces vamos a qué lo vamos a lograr. Pues nos pide dos parámetros. El primero es la potencia. El devuelve el número especificado a la potencia. El x es el número de punto flotante de precisión que se desea elevar, O sea, ¿a quién quiero elevar? Quiero elevar a radio. Luego el y es doble que especifica una potencia. ¿A qué potencia lo deseo elevar? Al cuadrado. Entonces ahí sí ya tienen que tener mucho cuidado con los paréntesis. Recuérdense, uno abre, uno cierra, uno abre, uno cierra. Y de esa forma pues ya tenemos nuestro método de obtener área. Y por último, obtener volumen. Función de tipo double que retorna el volumen de la esfera. Ok, entonces acá private double obtener volumen, imaginando que es entonces una esfera lo que estamos calculando. Y es 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces vamos a calcular de primero cómo calculamos esto. Entonces le damos return, siempre en nuestros paréntesis, recuerden, un abierto, no cerrado. De primero calculamos la multiplicación de arriba, 4 por pi por el radio al cubo. Entonces acá dentro de este paréntesis vamos a poner 4 multiplicado por más punto pi multiplicado por mat.pow, y ahí sería el radio, 3. Esto dividido 3. Y de esa forma pues ya logramos calcular lo que nos están pidiendo. Si ustedes ahora en este preciso instante ejecutan el programa, recuerden que todavía no va a funcionar porque todo esto estamos programando todavía la clase, no lo estamos programando no estamos programando ya en el programa principal. Entonces vamos a detener el video por este momento para que ustedes puedan analizar y revisarlo, y vamos a continuar con los siguientes pasos más adelante.